Bienvenidos a una nueva clase de química para 10º grado. Espero que se encuentren muy bien y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para protegerse contra el COVID-19. El día de hoy vamos a estudiar el tema nomenclatura de aldehídos y les invito a estar muy atentos para que puedan alcanzar un aprendizaje significativo y nuestra expectativa de logro es: nombra correctamente los aldehídos aplicando las reglas de la IUPAC. Vamos a observar unas imágenes. Podemos ver ahí un frasco que nos indica que contiene vainilla. Tenemos una imagen de una cámara fotográfica. También tenemos un frasco que contiene herbicida y también tenemos lo que es un frasco que contiene un antiséptico. Ahora bien, un antiséptico es aquellas sustancias antimicrobianas para evitar infecciones. Todas estas imágenes que tenemos acá nos representan objetos de los cuales forman parte en su elaboración los compuestos químicos orgánicos, los aldehídos. Aldehído es un término que deriva del vocablo inglés aldehyde. Esta palabra, a su vez, es un acrónimo de latín alcohol dehidrogenatum, que significa alcohol deshidrogenado. El formaldehído es un aldehído muy tóxico para los seres humanos. Tiene propiedades cancerígenas y puede causar irritación en ojos y piel. Puede ocasionar ceguera y graves problemas para personas con asma y en exceso puede matar. El formaldehído se encuentra en el humo del cigarro y en los gases que emanan los vehículos. Los efectos crónicos en animales pueden ser vida corta, infertilidad, problemas de reproducción y cambios en el comportamiento de ellos. El formaldehído tiene alta toxicidad tanto en la vida acuática como terrestre. Los demás aldehídos también pueden ocasionar problemas similares. O sea que este compuesto del formaldehído afecta tanto la vida acuática, en los ríos, en el suelo, a las aves, o sea, nos afecta a todos los seres vivos, específicamente este compuesto. Pero los demás aldehídos también pueden ser muy negativos para lo que es la vida de seres vivos. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO llamado carbonilo. El grupo carbonilo se encuentra unido a un radical alquilo y a un hidrógeno. El grupo CHO es un grupo funcional terminal, es decir, siempre se encuentra en un extremo de la cadena. Siempre va a estar al inicio de la cadena o al final de la cadena. Y estos compuestos aldehídos se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario. La principal fuente de aldehídos aromáticos se encuentran en la naturaleza. El benzaldehído se obtiene del aceite de las almendras amargas, el cinamaldehído de la canela. También puede obtenerse de manera sintética, o sea, de forma natural, pero también pueden obtenerse de forma sintética. Y este compuesto cinamaldehído es un líquido color amarillo pálido, vistoso, que forma parte de lo que es la canela, de ese olor y ese sabor característico de la canela. Y se encuentra en lo que es la corteza de este árbol, que lleva su mismo nombre, canela. Propiedades físicas. Sus puntos de ebullición son menores que los que poseen los alcoholes respectivos. Los que poseen pocos carbonos tienen olores característicos generalmente desagradables. También tenemos que tienen menor densidad que el agua. Entre sus propiedades químicas, tienen buena reactividad, son muy reactivos los aldehídos. También presentan reacciones de adición, sustitución y condensación. En sus reacciones de adición sucede cuando el hidrógeno se adiciona y se forma un alcohol
primario. Su reacción de adición se le conoce como adición nucleofílica. ¿Qué significa esto? Que un enlace pi es eliminado mediante la adición de un neutrófilo, que este es un átomo que cede un par de electrones a otro átomo y ellos se enlazan de forma covalente. Uso de los aldehídos. Estos pueden estar, o están mejor dicho, en la fabricación de plásticos, resinas y productos acrílicos, así como ese producto muy utilizado por las mujeres, ¿no? Las uñas acrílicas. También está en las tablas que se utilizan en la cocina para picar alimentos y están en muchos objetos más que utilizamos. Son usados en la industria fotográfica, explosiva y colorante. Funcionan muy bien como antisépticos y preservadores. También funcionan como herbicidas, fungicidas y pesticidas. También en la industria de la alimentación y perfumería. Y se utilizan también en la industria textil y farmacéutica. También en solución acuosa de 40% se llama formol y es usado en la industria para conservar maderas, cueros y en taxidermia, o sea, en lo que es lo que conocemos como la disecación de animales. Cuando se disecan se utiliza este compuesto formol. También es utilizado para cuando vamos a o buscamos preservar el cuerpo de un fallecido para que su descomposición sea más lenta. Y también en la fabricación de espejos, específicamente el etanal es el que se utiliza, y también en la preparación de ácido acético, que conocemos comúnmente como lo que es el vinagre. Clasificación de los aldehídos. Pueden ser alifáticos, vemos su representación química. Ahí podemos ver que es cuando este grupo funcional aldehído se une a una cadena, y en este caso tenemos ese ejemplo llamado etanal. Los aromáticos, igual su representación química, y es cuando este grupo funcional se une a un anillo bencénico, y es el característico de los aromáticos. Y ahí tenemos un ejemplo, el benzaldehído. Y también pueden ser mixtos, cuando este grupo funcional está unido a una cadena y también hay un anillo bencénico. Y tenemos un ejemplo llamado 3-fenilpropanal. Nomenclatura. O sea, vamos a comprender la forma de nombrar estos compuestos. Número 1, el nombre del compuesto se obtiene cambiando la terminación O del nombre del alcano correspondiente por al. ¿Cómo así? Sabemos que los alcanos sería el pentano, el metano, todos ellos terminan en O. Entonces esa O la vamos a cambiar por ar. Pentanal, heptanal. O sea, vamos a cambiar la O del alcano por al y vamos a obtener lo que es un aldehído. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos, ese compuesto se llama etano. Podemos verlo. Ahora, esa O la vamos a cambiar por al. Y veamos el otro compuesto donde aparece ya el grupo funcional característico de estos compuestos. Ahí lo podemos observar, el grupo funcional carbonilo, y en este caso se llama etanal, porque cambiamos la O por al. También, para nombrar un aldehído ramificado, se elige como cadena principal la cadena más larga que contenga el grupo CHO, y los radicales se nombran en orden alfabético. Aquí podemos ver un ejemplo. Allí tenemos de donde va a proceder nuestro aldehído. En este caso tenemos un alcano que es el pentano, y a partir de él vamos a obtener lo que es el aldehído.
vamos a verlo. Ahí tenemos el compuesto. Vamos a analizar primero dónde se encuentra el grupo funcional y ahí lo identificamos. Entonces a partir de ahí vamos a buscar nuestra cadena más larga y enumeramos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 carbonos porque nuestro alcano es pentano. Ahora ya observamos que ahí tenemos un pentano y tenemos identificado ya ese grupo funcional. Ahora vamos a nombrar ese compuesto y podemos identificar en el carbono 2 que hay un grupo funcional y en el carbono 3. Pero vamos a tener cuidado en el orden alfabético y vamos a ubicar primero el 2 porque en el 2, no porque lo hacemos de forma siguiendo el orden numérico, no, sino porque en el carbono 2 se encuentra el radical llamado etil y en el orden alfabético es primero la E y después la M de metil. Entonces sería 2-etil. Ahora sí, el carbono 3, grupo funcional que se encuentra ahí, metil. Ahora tenemos 2-etil, 3-metil y completamos el nombre del compuesto que sería pentan y eliminamos la O de pentano y agregamos ese pentan al. Sería al. Ahí lo tenemos. 2-etil, 3-metil pentanal. También si se encuentra alguna insaturación o lo que significa un doble o triple enlace, se elegirá la cadena principal, la que contenga el CHO y la insaturación. Ahí podemos observar lo que es nuestro compuesto, pero vamos a observar que allí tenemos enlaces dobles. Por lo tanto, vamos a saber que es un alqueno. Y el nombre de ese alqueno es penteno. A raíz de ahí vamos a obtener nuestro aldehído. Y podemos observar al otro lado entonces el compuesto. Ahí tenemos ya. ¿Cómo vamos a nombrarlo? Ubicando primero donde se encuentra el grupo funcional. Y podemos observar que está allí. A partir de ahí vamos a enumerar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bien, vamos a nombrar ese compuesto tomando en cuenta los grupos funcionales, que en este caso solo es uno. Y está en el carbono 4. Y ese radical es llamado metil. Ahí lo tenemos. Entonces, 4-metil. Ahora vamos a considerar dónde se encuentra la insaturación. El carbono donde se encuentra la insaturación, o en este caso el doble enlace, que sería el 2. Ahí lo tenemos. Carbono 2. Entonces, ahora sí, escribimos el nombre del compuesto. Sería penten. No sería pentan, porque recordemos que aquí tenemos un alqueno, no tenemos un alcano. Si fuera pentano, entonces sería pentan, pero tenemos un penteno, entonces sería penten. Y luego al, que sería eliminar la O y escribir al. Entonces ese compuesto se llamaría 4-metil 2-pentenal. Ese sería el nombre de ese compuesto. También, si existen dos grupos CHO, se elegirá como cadena principal la que contenga a dichos grupos, considerando la saturación, finalizando con el sufijo dial. ¿Cómo así? Vamos a elegir la cadena donde se encuentre el grupo CHO y que tenga la saturación, donde aparezca el enlace doble o triple. Ahí podemos ver, tenemos un alqueno, porque hay un doble enlace, que se llama hepteno. Ahora a nuestra derecha, a la izquierda para ustedes, vamos a ver el otro compuesto. Ahí podemos ver y vamos a identificar el grupo. Ahí lo tenemos, pero resulta que tenemos dos. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar en cuenta donde se encuentra el enlace doble o triple, que en este caso es doble. Entonces a partir de allí vamos a comenzar a enumerar los carbonos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es un hepteno. Ya tenemos identificado nuestros carbonos. Ahora vamos a identificar esos grupos radicales que se encuentran, que tenemos dos, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 5. Entonces para nombrarlo escribimos 2,5 y el nombre de ese radical que es metil, pero tenemos dos, entonces escribimos dimetil. Luego continuamos escribiendo el carbono donde se encuentra el doble enlace, que es el carbono 2, y escribimos el nombre del compuesto heptano. Y como tenemos dos grupos carbonilo, vamos a escribir di. Ahí lo tenemos, di, y al final el al, que sustituye al O del hepteno. Entonces sería al sustituyendo, repito, a la O. Ahí está, al. 2,5 dimetil 2 hepteno dial. Ese sería el nombre de nuestro compuesto. También cuando el grupo CHO, siendo el grupo principal, se encuentra unido a un ciclo, el nombre se formará indicando el ciclo, seguido de la terminación carbaldehído. Ahí vamos a ver un ejemplo. Podemos ver, ahí tenemos un ciclo y se llama ciclo hexano. Ahora vamos a ver el ciclo hexano donde le hemos agregado el grupo funcional carbonilo. Ahora lo vamos a nombrar de la siguiente manera, nombrando el ciclo, ahí está, que es un ciclo hexano, y al final le vamos a agregar carbaldehído y ese sería su nombre. También tenemos otra forma de nombrar esos compuestos, que es cuando el grupo CHO no es grupo principal, entonces se nombra con el prefijo formil. ¿Cómo así? Que van a aparecer otros grupos funcionales y entonces él va a pasar a otra importancia, ya no a la principal. Veamos un ejemplo. Allí podemos ver que aparece otro grupo funcional que es el carboxilo, que identifica los ácidos carboxílicos, pero también tenemos el grupo funcional carbonilo, ahí lo podemos observar, pero él ya no será mi grupo principal. Entonces voy a empezar a enumerar desde el otro grupo principal que tenemos allí, que en este caso es el carboxilo, y ahí será mi carbono 1, 2, 3. Y entonces vamos a nombrar este compuesto escribiendo ácido, porque tenemos el grupo funcional de los ácidos, ácido. Luego escribimos el carbono donde se encuentra el grupo carbonilo y escribimos formil, que sería 3-formil. Y luego ciclo, porque tenemos un ciclo hexano y agregamos carboxílico. ¿Y cuál sería su nombre completo? Ácido 3-formil ciclo hexano carboxílico. Ese sería el nombre de ese compuesto. Y también tenemos otro ejemplo donde él aparece también, pero no es grupo principal. Podemos verlo allí, pero también lo podemos ver allí, en esos otros lugares. Lo tenemos en 3 ocasiones. Entonces vamos a enumerar esos carbonos. En este caso, de nuestra derecha a de nuestra izquierda, daría igual porque tenemos el otro grupo en el centro. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, como él no es grupo principal, sí vamos a escribir identificando su carbono, que es 3. Ahí lo tenemos. Y vamos a escribir formil. Repito, porque él no es grupo funcional, en este caso principal. Formil. Ahora entonces, el nombre del compuesto, que es un pentano, porque tiene 5 carbonos. Y le agregamos al final di, porque tenemos 2 grupos carbonilo, y al porque es un aldehído. Y ahí lo tenemos, 3-formil pentano dial.
Y bien, esas son las maneras de nombrar estos compuestos. Espero que lo hayas comprendido. Y para reforzar este tema, vamos a resolver en nuestra casa esa tarea y así podamos comprender aún más el contenido de esta clase. Fue un placer haber estado con ustedes. Continúen estudiando, pero no olviden que hay que quedarse en casa.